Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy jueves. Saludo fraterno y cordial a todos los que nos ven a esta hora. Gracias por estar ahí conectados en Facebook, en YouTube, en el canal de Legón desde Teluro Producciones Tuluá y también por todas las redes sociales que estoy transmitiendo esta reflexión. Oiga, para mí esto es un gustazo. Esto es como está escrito en la Biblia, que es más dulce que la miel, que es un néctar, es una cosa deliciosa que uno degusta. Y entonces ahí en la palabra de Dios está escrito, es que vi un rollo y me lo comí, y me sabía más dulce que el néctar, más dulce que la miel. Me comí ese rollo, me lo degusté todo. Así me siento yo todos los días cuando leo la palabra de Dios a esta hora, cuando siento este placer de poder leer la palabra de Dios. ¿A quién le leo yo la palabra de Dios? Espero que a muchos, espero que muchos escuchen la palabra de Dios, pero si por el contrario solamente una sola persona escuchase la palabra de Dios, esta palabra de Dios era para ti, no era para muchos, solamente era para unos cuantos o quizás solamente para una sola persona, para ti. Pero si llegado el caso nadie escuchara la palabra de Dios que yo estoy pronosticando o estoy reflexionando, entonces era para mí, era solamente para mí, y de ahí para abajo ya no hay nada más, porque al menos yo me estoy degustando la palabra de Dios de una manera impresionante. Soy un pecador, porque eso se los tengo que decir a ustedes antes de que ustedes comiencen a juzgarme, y eso es lo que más me encanta, declararme pecador ante ustedes, porque al declararme pecador ante ustedes los dejo sin argumentos, los dejo sin armas para decir, ¿y ese qué se cree? Ese no es un pecador, ese no es el hijo del carpintero, ese no es César. No, los dejo sin armas, porque yo me doy gusto leyendo la palabra de Dios desde el punto de vista de que me reconozco pecador ante Dios, pero que ante eso Dios me dice, César, esta palabra va para ti, para que tú cambies. Y es así, yo no la leo con cinismo, ni con hipocresía, ni con fariseísmos, no, la leo para que yo logre entender en qué errores estoy cometiendo en la vida y así también se los transmita a ustedes. Así es que vamos a leer la palabra de Dios para el que quiera escuchar, porque así lo dice Jesucristo, el que quiera oír, que oiga. Vamos a persignar los muchachos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer Sabiduría. ¡Qué belleza! Todavía estamos toda esta semana leyendo Sabiduría. Empezamos el domingo con Sabiduría y todos los de esta semana han sido temas de la sabiduría y me encanta. Sabiduría 7, 22, 8, 1. La sabiduría es reflejo de la luz eterna, espejo nítido de la actividad de Dios. La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, móvil, penetrante, inmaculado, lúcido, invulnerable, bondadoso, agudo, incoercible, bienhechor, amigo del hombre, firme, seguro, sereno, todopoderoso, todo vigilante, que penetra todos los espíritus inteligentes, puros, sutilísimos. La sabiduría es más móvil que cualquier movimiento y en virtud de su pureza lo atraviesa y lo penetra todo. Es efluvio del poder divino y emanación genuina de la gloria del Omnipotente. Por eso nada inmundo se le pega. Es reflejo de la luz eterna, espejo nítido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Siendo una sola, todo lo puede. Sin cambiar en nada, renueva el universo. Entrando en las almas buenas de cada época, va haciendo amigos de Dios y profetas. Pues Dios ama solo a quien convive con la sabiduría. Es más bella que el sol y que todas las constelaciones, comparada a la luz del día. Sale ganando, pues hasta éste le revela la noche, mientras que a la sabiduría no le puede el mal. Alcanza con vigor de extremo a extremo y gobierna el universo con acierto. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Qué montón de sinónimos para definir la sabiduría.
Todos esos sinónimos me hacen recordar solamente a un Jesucristo que muere en la cruz. Y entonces voy a recordarles tres ejemplos de sabiduría. Primer ejemplo de sabiduría. Le dice Salomón a Dios: Señor, dame sabiduría y entendimiento para guiar a mi pueblo. Y Dios le da eso. Porque me has pedido sabiduría y entendimiento, te daré larga vida y mucha sabiduría y riquezas. Porque no me has pedido riquezas ni larga vida, sino que me has pedido sabiduría. Te voy a dar lo que me pides, sabiduría y entendimiento. Y por añadidura te voy a dar larga vida y muchas riquezas. Ese es Dios para cuando una persona pide eso para sí. Pide sabiduría y entendimiento para conocer el mundo y para guiar el mundo. Y Salomón pide esto y le traen a él un problema, el primero de sabiduría. Dos madres se disputan un niño recién nacido. Una de ellas es la verdadera madre y la otra es que el hijo se le murió, pero ella alude que el hijo que se le murió es de la otra y no de ella, y entonces pelean por ese hijo. Quiere arrebatárselo a la verdadera madre. Traen este problema ante Salomón y Salomón no sabe qué hacer. Sabe que una de ellas es la verdadera madre y la otra es una postiza. Está engañando, pero desconoce cuál de las dos es. Y pide a Dios esa sabiduría, y el tema es que le dice a uno de sus empleados: coge al niño y móchalo en dos partes, en dos mitades, y dale a cada una de las mujeres la mitad que le corresponde. Y es así como este empleado coge al niño y lo va a partir en dos. Pero la verdadera madre detiene a este empleado y le dice: no, ese hijo no es mío, ese hijo es de ella, déselo a ella. Yo no lo quiero, es de ella, pero no lo maten, es de ella. Mientras que la madre postiza, la que quería robarse el niño, no decía nada, se quedaba callada. Y Salomón le dice: ¿tú por qué no insistes por tu hijo? Y dice: no, mi señor, es lo que tú digas. Mientras que la verdadera madre buscó salvar a su niño, así lo pierda, busca salvar a ese niño para que no muera. Y es ahí donde la sabiduría interviene. Y Salomón toma al niño y se lo entrega a la mamá, que suplicó que no lo mataran, dando a entender que la sabiduría de Dios estaba en Salomón. La reina del sur, al enterarse de esto, vino donde Salomón a darse cuenta de las maravillas que hacía Salomón con sabiduría, y quedaban perplejos de ver cómo Salomón juzgaba con tal rectitud que todo el mundo quedaba maravillado. Ese es el primer ejemplo. Vamos por otro ejemplo bonito, el de la moneda. Donde a él lo ponen en tentación. Y entonces le dicen a Jesús para ponerlo en tentación: Señor, ¿es lícito o no pagar los impuestos al César? Eso es una prueba impresionante. Una prueba impresionante, porque si vamos a armar el contexto de esa prueba, es que si Jesús dice que no es lícito pagar el impuesto, entonces está en contra del pueblo, está a favor del pueblo, pero en contra del rey, del César, del emperador, y por eso lo van a matar. Pero si dice que está a favor de pagar el impuesto, está a favor de los romanos y en contra de su pueblo. Y es una situación dificilísima. ¿Qué respondería uno ante una situación de esas? No tiene uno ni la más mínima idea. Si digo que en sí, me matan. Y si digo que no, me matan. Estoy perdido. Pero la sabiduría de Dios nos dice que Dios le dijo: páseme una moneda. ¿Quién aparece en la imagen de la moneda? El César. Y Jesús, con su sabiduría,
dada por Dios, y el Espíritu Santo dice: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, demostrándonos una vez más que el poder de Dios está en la sabiduría y el entendimiento. Ese ejemplo es espectacular para este ejemplo del para esta lectura del día de hoy. Y el tercer ejemplo es el de la mujer adúltera. Detienen a una mujer que ha cometido adulterio y ha sido cogida en flagrancia. Hay que juzgarla. Los sumos sacerdotes tienen el poder de juzgarla y condenarla a muerte, porque la ley de Moisés dice que toda mujer que sea cogida en adulterio debe ser apedreada hasta matarla. Y ellos astutamente se la llevan a Jesús para que sea Jesús el que la juzgue. Y Jesús, viendo el corazón de todos esos hombres, vamos a poner el contexto. Si él declara a la mujer culpable, entonces ¿dónde está la misericordia que él habla? ¿Dónde está su misericordia? Si él dice que está a favor de la ley de Moisés, entonces ¿por qué va a querer matar a esa mujer? Si él habla de amor, de perdón y de misericordia. Pero si dice que no la maten, está en contra de la ley de Moisés. Y la ley de Moisés es perfecta y dice que toda mujer que ha cometido adulterio hay que matarla. Son unas situaciones dificilísimas que en ese momento, poniéndonos en el contexto de ese momento, uno no sabría qué decisión tomar. El Jesús está perdido. Si dice que sí, lo matamos. Si dice que no, lo matamos. Y Jesús revuelca con su dedo el polvo que hay allí en la tierra y dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y eso solamente una persona con mucha sabiduría lo puede decir, para hacerle entender a todos esos hombres que estaban dispuestos a matar al mismo Jesús y matar a la mujer, que esa palabra les iba a llegar en el corazón. Por sabiduría Jesús lo dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y estos hombres se sintieron culpables todos, y desde el mayor hasta el menor soltaron sus piedras y se fueron. Porque de eso se trata el tema de hoy: la sabiduría. La sabiduría es más móvil que cualquier movimiento, y en virtud de su pureza lo atraviesa y lo penetra todo. Es efluvio del poder divino y emanación genuina de la gloria del Omnipotente. Por eso nada inmundo se le pega. Es reflejo de la luz eterna, espejo nítido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Siendo una sola, todo lo puede, sin cambiar en nada. Renueva el universo, entrando en las almas buenas de cada época, va haciendo amigos de Dios y profetas. Y aquí me voy a detener un pedacitico. La sabiduría no es para todo el mundo, solamente es para los escogidos de Dios. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Los que buscan la sabiduría. Un escogido de Dios, Salomón, le pide a Dios: dame sabiduría. Y el Señor, que es compasivo y misericordioso, a quien le pide, dale. Y eso hace Dios. Salomón pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría. Pero al que no la pide, Dios no le da sabiduría. Un hombre terco, insensato, que se cree mayor cosa que los demás, Dios no le da sabiduría. A menos que ese hombre incline la cabeza, agache, se vuelva humilde y reconozca todos sus pecados y pida sabiduría a Dios para entender y comprender. Y voy a meterme con los hermanos separados. Este es uno de los problemas graves que tienen los hermanos separados, que se dejaron influenciar de un pastor mentiroso que les llenó la cabeza de un montón de errores al interpretar la Biblia, y ustedes se la creyeron. Y en vez de pedirle sabiduría a Dios, no, creen que el pastor les está diciendo la verdad y que lo que está escrito en la Biblia es mentiras. Y siempre les he puesto ese caso. No existe poder en los hombres para el perdón de los pecados, pero Jesucristo sí dice que existe ese poder en los hombres para dar el perdón de los pecados.
Le dio tal poder a los hombres. Recordemos al hombre que bajan por la camilla, en una camilla, un cuadrapléjico que lo bajan en una camilla, y el Señor le perdona sus pecados. La gente murmura, pero ¿por qué perdona pecados si el único que puede perdonar pecados es Dios que está en los cielos? Y Jesús les dice que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levántate y toma tu camilla, para que vean que existe poder en la tierra para perdonar pecados. Le digo a este hombre, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y ese hombre se levanta, y ese poder se lo deja a los hombres. Se lo deja a los hombres. ¿Quiénes son esos hombres? Los sacerdotes, que son dados por Dios para el perdón de los pecados de todo el que quiera ir a confesarse. Pero el problema es que hay un detalle con los hermanos separados, que el Dios de este mundo, que es Satanás, les ha cegado la vista para que no vean el resplandor de la verdad que está en el Evangelio, y no lo pueden ver. Por lo tanto, no les es dado la sabiduría y el entendimiento, porque se han dejado guiar de un pastor que les ha mentido, y prefieren creerle esa mentira al pastor que dice que no hay poder en la tierra para perdonar pecados, que creerle a Jesucristo que dice que sí hay poder en la tierra para perdonar pecados. No les da la sabiduría a ellos. Y agrego, pues Dios ama solo a quien convive con la sabiduría. Voy a poner otro ejemplo, los católicos, pero no los malos católicos, que ese es el problema que tienen también los hermanos separados. Creen que los católicos son todos los malos católicos. No, estoy hablando del catolicismo, de esa persona hermosa que sabe y reconoce a Jesucristo en la Eucaristía, que sabe y reconoce a Jesucristo en el confesionario, que sabe y reconoce a Jesucristo en todos los sacramentos. Ese buen católico le da la sabiduría, y la sabiduría permanece en él. Por eso un buen católico jamás va a ser capaz de ir a matar a otra persona. Un buen católico jamás va a ir a delinquir. Un buen católico jamás va a ir a hacerle daño a otra persona por cualquier motivo, o va a levantar un chisme, o va a levantar una murmuración. Un buen católico le obedece a Dios, permanece en Dios, y Dios le da sabiduría para que permanezca en él. Y dice aquí, es más bella que el sol y que todas las constelaciones. Alcanza con vigor de extremo a extremo y gobierna el universo con acierto. Por eso, todos los evangelios de esta semana de sabiduría nos tenemos que abajar y detenernos en la misericordia de Dios, en su sabiduría, en su humildad, en su amor, para nosotros actuar de la misma manera. Si nosotros actuamos con la manera en que Jesucristo nos trató en este mundo, tenemos sabiduría y sabemos cómo comportarnos en este mundo. No hay odio, no hay rencor, no hay rabias, no hay envidias, no hay deseos de venganza, sino todo es amor, porque el Espíritu de Dios ronda en la persona que ama a Dios sobre todas las cosas y actúa de esta manera. Vamos a leer el Salmo 118, es un resumen. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu fidelidad de generación en generación, igual que fundaste la tierra y permanece. Por tu mandamiento subsisten hasta hoy, porque todo está a tu servicio. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus leyes, que mi alma viva para alabarte, que tus mandamientos me auxilien. Eso es así. Vuelvo a repetir la frasecita que ya llevo 2 días repitiéndola. Sí, vosotros seréis mis amigos, vosotros seréis mis amigos si obedecéis mis mandatos. Nosotros seremos amigos de Jesús si obedecemos sus mandatos. Pero obedecer los mandatos de Jesús es muy difícil, demasiado difícil. Es muy, muy difícil. Por eso tenemos que vivir siempre apegados a los mandatos de Jesús. Lo que Él nos diga, lo hacemos. Un mandamiento de Jesús duro. Duro es duro. Habéis oído decir, no matarás, mas yo les digo
que el que odiare a su hermano vaya y se reconcilie primero con él. No permite ni siquiera, ya en el Antiguo Testamento era odiar, matar. No matarás. Ah, no, yo ese mandamiento lo cumplí. No maté a nadie. Decía era no matar. Pero en el nuevo mandamiento de Jesucristo es muy difícil. Ya no puedo mirar ni siquiera a mi hermano, a mi vecino con rabia. No puedo insultarlo. No puedo sentir rabia, ni odio, ni envidia, ni venganzas, ni rencor, ni nada contra mi hermano. Es un mandamiento muy difícil. Otro mandamiento. Habéis oído decir, no desearás la mujer de tu prójimo. Mas yo les digo, qué mandamiento tan difícil de Jesucristo, que el que la mirare con deseos impuros ya cometió adulterio. Por Dios, qué mandamiento tan duro, tan difícil de cumplir. Anteriormente no desear la mujer de tu prójimo. Ah, listo, no me meto con la mujer del prójimo. Listo, me meto con otras viejas que no tengan marido y ya. Pero en esta ocasión es si yo siento deseo de ver una mujer que pasa frente a mí y siento deseos, ya cometí adulterio, ya cometí pecado. Más terrible todavía. Y entonces por eso es que Dios nos regala esos sacramentos tan hermosos como es el de la confesión. Sentí placer o deseo de la mujer del prójimo, voy y confieso ese pecado y Dios me lo quita. Pero los hermanos separados dicen que no es sino mirar para el cielo y ya eso Dios me lo perdona, y no está escrito así. Eso es lo que está escrito aquí en este pasaje bíblico del Salmo. Vamos a leer Lucas 17, 20-25. El reino de Dios está dentro de vosotros. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban ¿cuándo iba a llegar el reino de Dios? Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre, y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Oiga, voy a utilizar ese pedacito primero para hablarle a los protestantes. Yo vivo enamorado de los protestantes. Cuánto quisiera que se convirtieran y se salieran de esas religiones o sectas religiosas y regresaran al redil de Cristo, que por eso es que estoy predicando la palabra de Dios, para que esos mujeres y hombres que se han metido a esas sectas religiosas se den cuenta que han cometido un error, están cometiendo un pecado mortal, que es el pecado de la apostasía, y regresen al redil de Cristo. Pero dice Jesucristo aquí en su palabra que eso no es así tan fácil. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Jesucristo da una orden. Les da el Espíritu Santo y les dice: vayan. Y a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Y esta generación de protestantes, pareciera que hubiera dicho eso Jesús por esta generación. No, eso es mentiras. ¿Yo qué voy a ir a confesarme con un sacerdote que es un hombre igual que yo, un pecador y quizás peor que yo, y voy a confesarle mis pecados? Yo no voy a ir. ¿A quién le están reprobando? Reprobado al mismo Jesús. Jesús da la orden y ellos lo reprueban. No, eso no lo voy a hacer. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma, ustedes pueden leerlo en San Juan 6, desde el 38 hasta el 67. Léasen todo eso, cómo Jesús, y véasen hasta la película del Evangelio de San Juan,
Cómo ese capítulo Jesús es resista, insista, persista y denle y denle y denle. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, yo soy el pan vivo, que no soy como el pan que recibieron sus antepasados en el desierto, no, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, y quien comiere de esta carne y bebiere de esta sangre tendrá vida eterna. Y denle y denle y denle. Y ellos reprobaban. Los protestantes de hoy reprueban todo esto que Jesús dice: coman de mi carne, beban de mi sangre si quieren tener vida eterna. Y los protestantes dicen: no, ahí no está Cristo, ahí no está, eso es un pan insípido, eso no es Cristo. Y a pesar de que en Lucas 19:22 Dios hace la última cena y Él levanta el pan, levanta el vino y dice, cuando levanta el pan: esta es mi carne, levanta el vino y dice: esta es mi sangre. Y a pesar de que Él lo dice, no se lo quieren creer, no lo quieren aceptar, lo reprueban y lo condenan a muerte, porque no aceptan lo que Jesús les dice. Y esto es esta generación perversa y maldita. ¿Cuál es esa generación? Lo leíamos en el Salmo: pasará de generación en la sabiduría de generación, y han pasado 2000 años. Han pasado 2000 años, y lo que Jesús dijo hace 2000 años se aplica hoy como si lo hubiera dicho hace 2000 años. Por eso Él está diciendo acá: esta generación quisiera verme en un día al lado de ellos, pero no podrán. Ya lo dije hace 2000 años, se aplica hoy 2000 años después, y se aplicará dentro de 3000 años o 2000 años más adelante lo mismo, porque la palabra de Dios no cambia, es permanente, permanece. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, y hasta la última tilde y coma se cumplirá. He dicho esta última parte de primero, pero voy a irme a esta primera parte. El reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros, y así es. Oiga, cuando yo fui a hacer el cursillo de cristiandad, hace 20 años, el número 30 fui yo, por Dios bendito, yo les quiero declarar eso a ustedes: yo jamás sentí un gozo en la vida tan impresionante como ese día. Creo que fue el día domingo en las horas de la noche. Sentí un gozo, un calorcito aquí adentro, una sensación de alegría tan impresionante, que sentí la presencia de Dios en mi vida, en mi corazón, el Espíritu Santo inundándome de gozo, algo indescriptible, pero que yo lo sentía y lo vivía, y era un calorcito que sentía acá adentro. Y cuando yo salía al siguiente día a saludar al mundo, yo quería era abrazar al mundo, abrazar a la gente, decirle: te amo hermano, porque se sentía una cosa impresionante. Y quería estar en eso que Jesucristo está manifestando aquí. El reino de Dios no está... El reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Pero ¿dentro de quiénes somos vosotros? Todos, no, solo los que aceptan la palabra de Dios y la obedecen. Ellos están en el reino de Dios y lo sienten. Aman al mundo, aman a Dios, aman al prójimo y quieren permanecer en Cristo todos los días. Y por eso la palabra dice: el reino de Dios está dentro de vosotros. Yo lo experimenté, yo lo sentí, yo lo vivo casi constantemente. Pero hoy día, con mayores pecados alrededor del mundo, pero en aquellos días, por Dios, yo decía: si así es como sentía a Dios Jesucristo, las 24 horas del día, todos los días, durante todo un año, qué cosa tan impresionante y grande es lo que siente Jesucristo por la gente. No siente sino deseo de amar, amar, amar y amar. No siente deseos de nada más, solo de amar. Y por eso es el principal mandamiento: amar, amar y amar. Es el principal mandamiento. Cuando uno siente eso, uno no siente odio, no siente rabia, no siente ira, no siente venganzas, no siente nada que no sea el amor de Dios hacia el prójimo.
es una cosa impresionante. Llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás, muchachos. Por eso es el problema con los protestantes malos católicos. Qué pesar. Eran católicos, voy a decir la historia de los protestantes. Aquí en la Unión Valle, en Toro, en Tuluá, en todos estos pueblos norte vallecaucanos y centro del valle, no existían los protestantes hace 50 años o 60, no existían. Todos éramos católicos, todos éramos católicos. Veníamos de la descendencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, de nuestros tatarabuelos. Y todos obedecíamos la palabra de Cristo, que era la Iglesia Católica. Y todos creíamos en Jesucristo, todos nos confesábamos, todos comulgábamos y todos aceptábamos a Cristo y una única fe, una única iglesia, un solo bautismo, y éramos de Cristo. Hasta que llegaron los hermanos protestantes y comenzaron a inundar los pueblos con iglesias separadas. Vénganse conmigo, que aquí sí hay poder, aquí sí hay sabiduría, aquí sí hay salvación. Y aquí Jesucristo dice, si os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás. ¿Y qué hicieron estos pobres malos católicos? Por su ignorancia, por no sostenerse en la fe, se salieron de la Iglesia Católica y se fueron a seguir doctrinas de demonios. Y ahora creen que están salvos en una doctrina que nada tiene que ver con Cristo. Y el problema es de Cristo. ¿Cómo es que Él nos dice una frase? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y todos eran libres, todos. Podían escoger entre quedarse o irse. Y escogieron irse detrás de un demonio, detrás de una doctrina demoníaca, y se fueron. Hoy, ¿cómo se llaman? Adventistas, testigos de Jehová, la luz del mundo, pentecostales, y póngale nombres todos los que quiera cada vez que pase por un salón, y el nombre que tiene al frente, trigo de oro, y un montón de bobadas. Y todos se salieron. ¿Por qué? Porque Jesucristo les dio libertad. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Por qué? Porque para podernos sostener en la iglesia de Cristo, solamente nos podemos sostener por fe, por nada más. Dios no obliga a nadie a quedarse en la iglesia de Cristo, no obliga a nadie. El que esté en la iglesia de Cristo es por fe. Y eso es lo que le ha pasado a estos hombres. Si os dicen que está aquí o está allí, no lo sigáis. Como el fulgor del relámpago brilla en un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su vida, en su día. ¿Ustedes entendieron esto? Yo me extendí mucho para poderles explicar palabra por palabra, frase por frase, muchas cosas que están escritas, y eso que me faltaron muchas más. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.